el libro que tu cerebro no quiere leer. Una de las afirmaciones que hacía David del Rosario, que a mí me pareció increíble en la introducción, que te dice que allá donde creamos que no hay alternativa, no solo existen otras opciones, sino que está esperando a todo aquel dispuesto a volver a mirar. O sea, esto quiere decir que cuando nosotros creemos que tenemos certeza de algo, probablemente si volvemos a mirar o si prestamos una atención desde una perspectiva distinta, podemos ver cosas diferentes. Según David del Rosario, el futuro presente cercano no se puede estimar más allá de 24 horas, ya que después de eso las variables son infinitas y las probabilidades de fallar aumentan considerablemente. Por eso que David del Rosario nos dice que el futuro no existe, que lo más acertado sería comenzarlo a llamar presente cercano. A partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano y entramos en el terreno del futuro donde la probabilidad de fallo se dispara. Por eso que él dice que si queremos estimar qué va a pasar en las próximas 24 horas, tenemos también que tener cuidado con que las condiciones con las cuales estamos estimando lo que va a suceder no hayan cambiado, porque si cambian muy drásticamente, entonces tenemos que volver a recalcular todo lo que estamos estimando. Ese sería el punto número uno, que es el presente cercano. El futuro no existe. El punto número dos, toda la vida está conectada. En este punto, David del Rosario nos plantea un experimento donde colocaban un cangrejo a hervir en una misma habitación donde había una planta. Y esta planta tenía sensores conectadas a ella. Y una vez que colocaban a hervir el cangrejo, estos sensores transmitían la señal de que la planta podía sentir. Dice así: las plantas reaccionaban con exactitud milimétrica cada vez que un crustáceo se precipitaba sobre el agua hirviendo, como si el cangrejo emitiera un grito sordo o como si un hilo invisible capaz de atravesar las paredes conectase la planta y el animal, demostrando que toda la vida está conectada, incluso entre plantas y animales, ¿ok? Todo está conectado. Él nos dice un ejemplo: la jirafa se relaciona con el árbol, luego la misma jirafa interacciona con un elefante mientras sobre el árbol se posa un colibrí, de manera que el elefante afecta el desarrollo del árbol y el colibrí a la jirafa, y al mismo tiempo que el elefante y el colibrí terminan conectándose también, esta conexión permite que los organismos puedan vincularse sin necesidad de encontrarse físicamente uno con otro. O sea, esto quiere decir que todos nosotros, todos los seres que existen en el planeta, sean animales, sean plantas, sean bacterias, sea lo que sea, interactuamos unos con otros sin necesidad, o sea, de estar en el mismo espacio físico. Y algo que puede estar pasando a kilómetros de distancia de nosotros, en otra parte del mundo, nosotros podemos ser parte de eso que esté sucediendo en ese momento. La cita anterior me fascina porque te da una idea de cómo la vida interactúa y de alguna manera todo está conectado. Según David, es imposible que un ser humano se desconecte del proceso de la vida. Por lo tanto, siempre que creamos estar haciendo algo de manera individual, en realidad es más que eso, una creencia. El tercer punto que me gustó, que extraje del libro que tu cerebro no quiere leer. El tercer punto es: el ego no existe. Bueno, yo creo que este punto es bastante debatible, ya que el ego es un tema bien complejo y se trata desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico. David del Rosario dice: el ego no existe, es la confusión que nace de creer que somos nosotros lo que pensamos, cuando en realidad quien piensa es nuestro cerebro. El ego nace de orientar nuestra atención hacia nuestros pensamientos e identificarnos con ellos. Ser consciente de esto es lo que va a permitir revertir dicha identificación. El quinto punto dice: ni el más acto ni el que se adapta, el que colabora. Durante mucho tiempo hemos escuchado en frases populares que el que se adapta es el que sobrevive o siempre sobrevive el más acto. Pero según nos explica David del Rosario, la razón que llevó a los humanos a sobrevivir y evolucionar fue la capacidad de colaborar, junto con la paciencia, la empatía, la confianza y la honestidad. La evolución no tiene nada que ver con supervivencia o con los más fuertes, sino con aquellos más dispuestos a cooperar. Esto es algo que a mí me encanta cuando lo leí, porque habla de que en sí el trabajo en equipo, como ya lo sabemos, es lo que te va a llevar, fue lo que llevó a la raza humana como al siguiente nivel. El siguiente punto es la confianza y el miedo. Esto a mí me sorprendió mucho, es la relación que hace, que nos explica David Rosario, que existe entre la confianza y el miedo. Entonces, como resulta lógico, es imposible sentir miedo y confianza al mismo tiempo, ya que las redes neuronales que controlan la confianza son exactamente las mismas redes neuronales que controlan el miedo. Esto quiere decir que para que una persona pueda sentir confianza, primero hay que aislar todos aquellos factores que podrían causar miedo, o lo que se conoce en el término de trabajo en equipo como seguridad psicológica. O sea, que las personas se puedan equivocar, que las personas no tengan miedo a arriesgar. Y es una manera de generar confianza. Y como sabemos, la confianza es la base, según algunos títulos, la confianza es la base del trabajo en equipo. El sexto punto: el cerebro no distingue entre realidad y ficción. David el Rosario nos dice: al cerebro le da igual
lo que ocurra realmente. Lo importante es lo que nosotros pensamos acerca de lo que ocurre. El organismo no responde a la verdad, sino a nuestra interpretación individual de la realidad. Por eso es que nosotros cuando vemos una película, nosotros podemos sentir emociones. Tú puedes llorar, tú te puedes reír, tú puedes experimentar emociones con la película porque tu cerebro no sabe que lo que tú estás viendo no es algo real. Tu cerebro y tu cuerpo lo está interpretando como que si existiera. Eso quiere decir que las historias, todo lo que te cuentas a ti mismo, todo lo que tú piensas, tu cerebro no lo puede separar lo que es real de lo que no, por lo cual los pensamientos son muy poderosos. Un punto aquí importante es que él habla sobre el estrés. Él dice que el estrés es igual a cortisol más la testosterona, ¿ok? El cortisol se conoce como la hormona del estrés y cuando se atrinchera en la sangre aumenta la presión de las arterias, acelera el corazón, agita la respiración y dilata la pupila. La protagonista, la testosterona, es la hormona masculina por excelencia y disminuye nuestra empatía con el mundo. Nos hace menos predispuestos a cooperar y al mismo tiempo aumenta la agresividad. Por esta razón, cuando estamos estresados, no somos para nada productivos y tendemos a estar de mal humor y aumenta la probabilidad. De esta manera, o sea, nosotros conociendo esto, podemos como que colocarnos en situaciones donde si sabemos que tenemos estrés, tenemos que buscar primero la manera de disminuir ese estrés, drenar ese estrés, para entonces nosotros poder colaborar o poder retomar una conversación. Porque ya de por sí este punto nos dice que el estrés nos pone alerta como un estado, como un predispuesto a no encontrar una solución. El octavo punto, el cerebro universal. Esta información sí es completamente nueva para mí. Esto lo descubrí leyendo este libro. No es un libro que sea de los que normalmente me leo. Todavía el Rosario dice que todos tenemos un cerebro universal. Dice algo así como que disponer de un cerebro universal significa que el conocimiento no se adquiere, ya que está ahí de manera natural, accesible a todo el mundo y todos somos potencialmente capaces de hacer cualquier cosa. Las personas nacemos con un cerebro universal repleto de capacidades extraordinarias para el lenguaje, la honestidad, el razonamiento, la confianza o la empatía. Y solo necesitamos un estímulo que prenda la mecha para poder desarrollarlas. Quiere decir que todas estas características, todos estos aspectos, ya nosotros los tenemos por naturaleza. Cuando nosotros comenzamos a manifestarla, es por la forma en la que estamos interactuando con el mundo. Pero no es que nosotros lo estamos aprendiendo del mundo, sino que ya la tenemos integrada en nosotros, simplemente que la interacción con el mundo nos ayuda a materializarla. Punto 9. La percepción y el presente apetecible. Este punto nos indica que el cerebro siempre buscará de darnos la razón como un mecanismo de supervivencia para mostrarnos el mundo de la manera que más nos convenga. David el Rosario dice, el cerebro de cada hombre y mujer transforma todo aquello que ve para que la vida tenga sentido para él y no para el vecino, dando lugar a tantos puntos de vista como individuos existen en la faz de la tierra. El sentido y la coherencia que vemos en todo lo que nos rodea, en todo lo que oímos, en todo lo que tocamos o sentimos no es real. Se trata de una sensación generada por un cerebro que intenta desesperadamente ofrecer un presente apetecible. Existe un mecanismo de defensa estrella que consiste en alterar las experiencias vividas para recordarlas más felices de lo que realmente fueron. Bueno, este punto es increíble. Eso quiere decir que cada vez que nosotros accedemos a un recuerdo, nos dice David Rosario, cada vez que nosotros accedemos a un recuerdo, tendemos a modificarlo. Incluso a veces recordamos cosas mucho mejor de lo que sucedieron o de manera distinta a las que sucedieron. Es como una forma, es como un mecanismo es como un mecanismo de defensa para recordarlo de la manera que más nos convenga a nosotros. Punto número 10. Lagunas mentales y el estrés. En situaciones de mucho estrés, el hipocampo, encargada de integrar recuerdos, se desconecta temporalmente debido a la presencia de cortisol, dando lugar a lagunas. Sin hipocampo no hay integración de recuerdos. Sin integración de recuerdos en la ventana del presente, podemos equivocarnos estrepitosamente. Tal vez por esto muchas personas cuando se encuentran en una situación de estrés parece que mintieran, porque intentan recordar algo que neuronalmente no pueden recordar. Y por eso ahí es donde se produce lo que se conoce como lagunas mentales, que es algo que sí existe, porque a un nivel de estrés muy alto, como dice David Rosario, el cerebro desconecta al hipocampo. En muchas ocasiones las personas podrían modificar la historia y adaptarla a lo que nosotros queremos y no es una cuestión de olvidar los detalles o inventar la historia. Es simplemente una manipulación neuronal. Punto número 12. Lo que no se usa se olvida. La relación se puede rescindir fácilmente si un recuerdo se usa con poca frecuencia, liquidando cuentas con una miseria de indemnización. De hecho, la memoria acostumbra a renovar la plantilla constantemente y todo aquello que no se usa se olvida. Las personas no tenemos la capacidad de recordar aquello que vemos, oímos o sentimos, sino aquello que queremos ver, escuchar
o sentir. Esto ocurre porque el recuerdo se forma desde nuestra interpretación de la realidad y no desde la realidad directamente. Esto quiere decir que ya lo que nosotros interpretamos, ya lo que nosotros contamos, cuando uno aprende algo y uno lo cuenta, ya es algo que viene sesgado, porque nosotros no vemos la realidad, o sea, nosotros no es que capturamos un video ni tomamos una foto instantánea de lo que estamos viendo. Nosotros estamos constantemente interpretando nuestra realidad. Y obviamente, como sabemos, somos expertos en, en lo malo entendido. El punto número 12 es que nosotros tenemos mecanismos de defensa contra otras formas de pensar. Recuerda que el objetivo del cerebro es ofrecer un presente apetecible, y cuando un cerebro trata de imponer sus historias a otro, en cierto modo le está pidiendo que reconozca abiertamente que su presente no es apetecible, algo muy poco probable. Por eso también tenemos que pensar muy bien cuando estamos como discutiendo, queremos darle una idea que tal vez amenace el entorno de la otra persona. Creo que habría que plantearlo de una mejor manera o tratar de que la persona no se sienta atacada. No es algo que tenga tanto que ver con el ego, sino que su cerebro la está protegiendo. El siguiente punto, los recuerdos cambian. El acto de recordar es sinónimo de volver a construir un momento pasado con las estructuras cerebrales que tenemos ahora. Partiendo de aquí ya no puede ser igual, como bien sabemos. Pero no importa, el objetivo del cerebro no es preservar la verdad, sino ofrecer un presente apetecible, como ya lo hemos dicho. Y por eso cambia el pasado constantemente para hacerlo encajar con nuestras creencias actuales. Bueno, esto es increíble. O sea, cada vez que nosotros tomamos un recuerdo o recordamos una situación, nosotros la vamos modificando a medida que vamos teniendo nuevas experiencias. O sea, la forma en la que tú veías las cosas cuando tenías 15 años y la contaste a los 20, no es lo mismo que lo cuentes ahorita a los 30. Entonces, cada vez que tú accedes a un recuerdo, toda la experiencia que tú has acumulado luego de haber vivido ese recuerdo se va modificando. E incluso él nos explica que una vez modificado, cuando dentro de unos años accedes de nuevo a ese recuerdo, ya tú accedes al recuerdo ya modificado con la nueva estructura cerebral que tienes, con las nuevas experiencias que has tenido. O sea que cada vez que tú accedes al recuerdo y cada vez que pasan los años, es muy difícil que tú estés contando la historia o estés viviendo el momento o recordando el momento de una forma verídica. Mientras más veces accedes al recuerdo, menos probabilidad hay de que sea como realmente sucedió. Esto es increíble. Y el último punto es el poder de la atención. Un pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir una situación de vida. Usarlo o no es una decisión personal, eso nos dice David del Rosario. El sistema nervioso construye un pensamiento acerca de aquellos que se encuentran en el foco de la atención, haciendo uso de recuerdos, planes futuros y condiciones presentes. Al intentar controlar un pensamiento le estamos prestando atención. Entonces sentimos la emoción asociada a él y actuamos. Cada vez que tratamos de resistirnos, estamos actuando. Y resistirse es una acción. Bueno, básicamente lo que yo entiendo de acá, lo que nos quiere decir es que si le prestamos atención al pensamiento, el pensamiento enseguida va a generar una emoción, porque todos los pensamientos, mejor dicho, todos nuestros recuerdos están asociados a una emoción y la mayoría de nuestros pensamientos están asociados a recuerdos. Entonces, si le prestamos atención, va a comenzar a activarse la emoción que tenemos asociada a ese pensamiento. Entonces, para finalizar, la vida de Rosario nos ofrece lo que se conoce como la técnica o como la que él llama la técnica de usar o tirar. Y esta técnica se divide en 3 pasos sencillos. El primer paso, nos paramos a sentir la sensación. O sea, cada vez que tengas un pensamiento, te paras a sentir la sensación, no actúas y te preguntas, ¿este pensamiento cómo me hace sentir? Y tú verás cómo te hace sentir el pensamiento. Entonces, el siguiente paso obviamente es tú mismo preguntarte, ¿te quieres sentir así? Si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no te sirve. Lo que tienes es que comunicar al organismo la elección diciendo que no te sirve y quitas la atención del pensamiento, siendo consciente y disminuyendo su impacto en las emociones. O sea, tú mismo te lo dices. Él dice también que esto es un ejercicio, esto es como un músculo, o sea, que a medida que vayamos sintiendo pensamiento y vayamos aplicando esta técnica, aplicando estos pasos, cada vez va a ser más fácil deshacernos de los pensamientos que no deseamos. O no tanto deshacernos, sino que no nos afecten tanto. Bueno, para finalizar, o sea, yo creo que si eres parte de un equipo, si eres padre, si eres madre, si eres hijo, si eres un amigo, lo que sea, si te quieres comunicar mejor con otro ser humano, si quieres entender muchas de las decisiones que tomamos, que en ocasiones carecen de sentido para nosotros, no hay mejor forma que entender cómo funciona nuestro cerebro. O sea, a veces una persona está tomando una decisión, está tomando una acción que para nosotros no hace sentido, pero tal vez para él sí. Ser consciente del origen de nuestras emociones y pensamientos es el primer paso para poder tomar el control y redirigir nuestra atención hacia las cosas que queremos y poder sentirnos a plenitud. Bueno, hasta acá llega mi reseña. Continuamos con este experimento de la reseña, poco a poco probando diferentes cosas para ver qué resulta mejor. Nos vemos en la siguiente reseña.